Oremos y entreguemos este tiempo al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, en esta mañana cúbrenos con tu amor definitivamente, con tu misericordia y tu bondad. Padre mío, que sabemos que tu voluntad está sobre toda circunstancia. Aún, Señor, que hayan fallas técnicas de sonido, tú estás sobre ellas. Porque tú ves el corazón de cada uno de mis hermanos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno cada día. Y yo sé, Señor, que hoy también tú tienes un mensaje para nosotros. Que tu palabra, Señor, nos redarguya y nos enseñes el verdadero mensaje que tú has dejado plasmado, Señor, en este libro hermoso, que es la Biblia, que es tu palabra. Y sabemos que este libro de Jonás también tiene un mensaje para nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y dispone nuestros corazones para que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Y que tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca. Te alabamos, te bendecimos y te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy estaremos dando inicio en el libro de Jonás. Son 4 capítulos y estaremos, primero Dios, compartiendo un capítulo por cada domingo. Así que, primero Dios, estaremos aquí 4 domingos. Si es que no viene antes. Entonces, le invito a que abra su Biblia en el libro de Jonás. Ya hemos leído el capítulo completo. Ahora vamos a ir leyendo verso por verso. Y yo he titulado este mensaje, lo he titulado una orden directa no acatada, porque de eso se trata el capítulo 1, en la cual el Señor le dio una orden directa a Jonás, y vamos a ver lo que ocurrió, aunque yo sé que la mayoría aquí hemos escuchado en algún momento de nuestra vida la vida de Jonás. Hemos escuchado que en la escuela dominical, todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios en la escuela dominical, siempre ha sido una lección que se le comparte a los niños. Y yo sé que en los niños se le queda grabada una ballena. Cuando crecemos pensamos que es una ballena, hasta que escudriñamos bien las escrituras empezamos a entender que no era una ballena, era un pez grande, dice la palabra de Dios. Pero eso no importa realmente. Si era una ballena, si era un monstruo marino, o sea, lo que sea, eso no es lo esencial en la palabra de Dios, porque Dios puede utilizar lo que le plazca. Él creó el universo, Él creó los cielos y la tierra, Él creó todos los animales que conocemos, creó al hombre. Para Él no es ningún problema crear un pez especial para esta ocasión como lo hizo con Jonás. Así que no se preocupen por eso. Quiero darle una información porque es importante antes de comenzar con los versos, porque el contexto de este libro es muy importante. Jonás, que significa paloma, era hijo de Amitai, eran del norte de Nazaret, por lo tanto eran hebreos. Esto ocurre durante el reinado del rey Jeroboam, entre los años 793 al 753. Ahí le puse la cita, no la vamos a leer, pero usted puede comprobarlo, todos los datos y más, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Nínive, que es la ciudad donde es enviado Jonás, que ahora vamos a leerlo,
era la capital del imperio asirio. Y el imperio asirio, y es importante esto, hermanos, porque vamos a entender un poquito a Jonás también por qué él hizo lo que hizo. Y era la capital, Nínive era la capital del imperio asirio. Israel era un territorio pequeño comparado con todo el imperio asirio que tenía alrededor, la cual tenía la característica de que era su archienemigo. Ni más ni menos, eran sus enemigos. Hoy en día es muy similar para el contexto geográfico que tenemos hoy, geográfico y político, donde vemos a Israel en un territorio más pequeño que el de Panamá, rodeado de todos sus enemigos de toda la vida. Era un imperio militar en la cual obviamente todo era en contra del Dios verdadero, de Jehová, el cual nosotros adoramos. Y es importante también entender que a lo largo de la historia, la ciencia, el hombre, ha querido desacreditar este libro, diciendo que es una fábula, un mito, un cuento. De hecho, muchos podemos pensar, si no escudriñamos la palabra a fondo, que puede ser un cuento, porque en la escuela bíblica de vacaciones, cuando éramos niños, de repente nos contaron un cuento que súper lindo, la ballena y todo lo demás. Pero eso no es así en absoluto. Hay muchas maneras de corroborar que esto fue una historia real que ocurrió. Es un libro histórico, pero voy a dar el detalle más primordial para justificar que esto es real y verdadero, y está en Mateo 12:40. El mismo Jesús, cuando estaban los fariseos, los maestros, los escribas, pidiéndole señales a nuestro Señor Jesucristo, Él hace mención en el verso 40 de Mateo 12, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Primero, el Señor Jesús está dando validez a este libro. Y segundo es que Él está haciendo un paralelismo de lo que le iba a suceder a Él, de su muerte, sepultura y resurrección, con lo que le había ocurrido a Jonás. Entonces, no está el libro de Jonás por casualidad. No es solamente para que tengamos una anécdota muy bonita de un profeta, sino que es más profundo, que es el paralelismo que hay con nuestro Señor Jesucristo. Y hay una enseñanza, por supuesto, detrás de ella, que ahora vamos a analizar. Y vamos a empezar a leer el verso 1 al 3. Para comenzar, dice: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Nínive era una gran ciudad, lo acabo de decir. Y vamos a meternos un poquito en la mente de Jonás. Dios le dice a Jonás: ve para allá, a Nínive, a pregonar. ¿Qué es pregonar? Pregonar es, no había tecnología, no habían redes sociales, no habían micrófonos, no habían bocinas, ni megáfonos.
Jonás tenía que llegar allá, pararse en una plaza, en medio de esa ciudad gigante, y empezar a hablar del arrepentimiento y hablar de que tenían que adorar al Dios verdadero. En una ciudad que de Dios no querían saber, porque eran sus enemigos, ese es el contexto. Imagínense usted cualquier ciudad cosmopolitan hoy en día, pero peor, porque hoy en cualquier ciudad puede predicar de Cristo y lo van a escuchar, pero en ese lugar no querían saber de Dios. Entonces Dios le envía a él a un lugar totalmente, es como diciendo, me vas a mandar a que yo les pregone a mis enemigos, a los que me quieren matar, a los que yo quiero ver muertos por tanta maldad que ha hecho al pueblo de Israel. Me mandas a que yo les predique y tal vez acepten y se arrepientan, y tú, Dios, vas a tener amor y misericordia con ellos. Está fuerte, ¿verdad? Humanamente está fuerte. Humanamente está fuerte. Y ese fue el problema que le pasó a Jonás. Que él comenzó pensando y analizando humanamente, y ahí comenzó todo su problema. ¿Y ya qué hace Jonás? Al analizar humanamente, hey, ¿qué le pasa a Dios? Me voy para el otro lado. Y se fue a Tarsis, como dice la palabra, y le voy a mostrar aquí un mapita para que tengamos una idea, porque es importante estos detalles, porque le van a dar como un contexto de la locura de Jonás desde el momento que empezó a desobedecer a nuestro Dios. Imagínense que él estaba por aquí cerca de Jope, dice que descendió aquí. De aquí a Nínive son 800 kilómetros por tierra. Eso equivale aproximadamente ir de aquí a San José de Costa Rica. Está lejito, pero se puede ir, ¿verdad? Caminando, no había transporte terrestre. Y mi querido Jonás, se le ocurre a él, para huir, irse al otro lado opuesto a Tarsis. 3.400 kilómetros, que eso es como de aquí a México. En aquella época eran meses de travesía para llegar allá. También tengamos en cuenta que en este Mediterráneo, mar Mediterráneo, era el mundo de ellos de navegación. Cuando ellos decían Tarsis, era lo más lejos que se llegaba. Era el fin del mundo de ellos. Hay que recordar que esto ocurrió más de 2.200 años antes que Colón descubriera América, o llegara a América, mejor dicho. O sea, ese era el mundo de la navegación en aquella época, el mar Mediterráneo. Y se fue sacó el boleto para ir hasta allá, a Tarsis. El hombre quería irse lejos de la presencia de Dios, lo más lejos. Entonces, podemos concluir en este preámbulo que no podemos servir a Dios en nuestros pensamientos en primer lugar. Eso no lo podemos hacer. Porque cuando Dios nos manda a un lugar, por más loco que parezca, o más descabellado parezca, para Dios no hay nada imposible, tenemos que entender eso. Él va a dar las herramientas, los recursos, para poder llevar a cabo esa misión que Dios nos mandó, y Él se va a glorificar en nuestra vida cuando obedecemos. Si no, de lo contrario, desobedecer es mala idea, porque nos puede pasar lo que le pasa a Jonás, o lo que le pasó a Jonás. Entonces, partiendo de ahí, el primer mensaje que nos deja aquí este capítulo, el primer consejo que nos deja este primer capítulo es: no desobedezcamos a Dios cuando Dios nos manda a hacer algo. Quiero también
que tengamos en cuenta que esta palabra es para sus hijos. ¿Por qué? Porque era un profeta. Estamos hablando de que Jonás era un profeta de Dios. Jonás había predicado, había profetizado y se había cumplido al pie de la letra hasta ese momento todo. Él no era un profeta falso, era un profeta verdadero. No era cualquiera. Podemos decir hoy que era un hijo de Dios, era un servidor de Dios, como nosotros, o como todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador y es lleno del Espíritu Santo, es o tiene que ser un servidor de Dios. Y en la medida que nosotros buscamos empaparnos, escudriñar y entender la mente de nuestro Señor y el plan que Él tiene para mí y para usted, porque Él tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. En la medida que nosotros entendamos ese plan, Él nos va a dar órdenes. Él nos va a decir, haz esto, ve para allá, ve para aquí. Y nosotros tenemos que empezar a escuchar y entender la voluntad de Dios. En el proceder de escudriñar su palabra, en el proceder de la comunión diaria que tengamos con Él. Si no, olvídese, el Señor no nos va a pedir nada. Si nosotros no estamos haciendo nada de eso, el Señor no nos va a pedir nada. Seremos como un florero más en esta iglesia y en la obra del Señor. Ahora, yo estoy hablando aquí a los que reconocen a Cristo como Salvador y reconocen que son servidores de nuestro Dios. La palabra es para nosotros, no es para el mundo. Tenemos que tener en claro eso también. Vamos a continuar con el verso 4 al 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Me recuerda muchas veces a mis hijos, cuántas veces le he dicho eso, que no quieren levantarse. Y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esta tormenta no era usual, esta tormenta era diferente. Veamos que los que iban en el barco eran mercaderes de todas las naciones y países, experimentados marineros. Ellos sabían cuando una tormenta era dentro de lo usual o cuando una tempestad estaba dentro de lo que habían visto. Ellos ya estaban observando que eso no era el común denominador en el clima de ese lugar. Estaban percibiendo ya que había algo mayor, una fuerza mayor, más allá de lo que ellos conocían. Y hay que tener en cuenta que ahí todos tenían sus dioses. No eran que creían en el Dios de Jacob ni de Abraham. Entonces, desobedecer a Dios me va a afectar a mí y a los que me rodean. Hermanos, eso es verdad. Cuando yo he desobedecido a Dios o cuando he cometido errores, para ponerlo más bonito, mi familia es afectada. Créanme, si yo hago mal los negocios en mi vida, afecto a mi esposa, a mis hijos y tal vez a muchos más que están a mi alrededor. O si hago cosas indebidas, voy a afectar a todos los que están a mi alrededor. Eso es así, siempre ha sido así. Entonces no puedo decir, bueno, si yo no desobedezco, yo me voy y es mi problema. No, porque voy a afectar a alguien más. Entonces, Jonás estaba afectando todo un barco lleno de personas que ni siquiera conocían. No eran ni familia siquiera. Es más, eran sus enemigos, se podría decir.
y aún así lo estaba afectando. Porque la voluntad de Dios está por encima de nuestra mente. Hay cosas que no las vamos a entender con nuestra mente humana. Solamente Dios sabe por qué sucede. Y esta es una de ellas. Pero Jonás era el responsable de que esa tormenta ocurriera y de que ese barco iba a la deriva. Y esos marineros y esos comerciantes ya estaban apercibidos de que eso ocurría. Dormilón, y yo me puse a buscar, hasta la ciencia reconoce que cuando uno está decaído, deprimido, o está huyendo de algo, de algún problema, una reacción del ser humano es echarse a dormir, como esconder la cabeza, como el avestruz debajo de la tierra, para no ser consciente del problema. Y ese dormilón es como una anestesia, es cuando uno se duerme profundo porque quiere tanto desconectarse con su realidad, que él se duerme y se duerme y se duerme profundo porque no quiere estar consciente, porque sabe que cuando abre los ojos el problema va a estar ahí. Y eso es lo que pasó a Jonás. Todo el mundo desesperado por la tempestad y él estaba tranquilo durmiendo, pero no porque estaba confiando en el Señor, porque ya él estaba entendiendo que él era el responsable de eso. Él había desobedecido a Dios y él se estaba dando cuenta ya que de Dios no puede escapar. No podemos escapar de Dios. Podemos escapar de los hermanos. Yo me puedo zafar de ustedes el día de mañana, echándole cualquier cuento, pero de Dios no. De Dios no, nadie se puede esconder, nadie puede desaparecer. Entonces, no es prudente estar desobedeciendo a Dios. Y yo puse unas preguntas aquí para que cuando nos miremos en el espejo espiritual de cada uno, yo en el mío y usted en el suyo, y hayan tormentas en tu vida. Si hay tormentas en tu vida, porque puede ser que no, puede ser que sí, no sé, yo no conozco a todos ustedes en su vida privada, pero siempre es bueno cuando somos cristianos y estamos en camino a madurar. Una de las virtudes de madurar en las cosas del Señor es que cuando nos pasan las cosas malas o las pruebas, lo primero que tenemos que pensar es si es causa mía o es una causa de las circunstancias. Eso nos ayuda a visualizar qué Dios quiere de nosotros. Porque puede ser que yo tenga una prueba simplemente porque era parte de la vida que yo tengo que madurar y aprender. Pero también, como le sucedió a Jonás, hay circunstancias en la vida que nos llevan por ser desobedientes. La desobediencia es natural de todos, mis hermanos. Somos humanos. Estamos en esta tierra y podemos caer en ella. Tenemos que estar preparados siempre para evitar eso. Porque cuando desobedecemos a Dios, claro, después viene la parte que a nadie le gusta, ¿verdad? Entonces, es bueno que cuando usted se vea y se sienta como Jonás, se analice, no perdemos nada, analice su vida, veamos qué está pasando, dónde estoy parado, si es una enseñanza del Señor o es un ajuste de cuentas del Señor para que yo pueda, porque soy su hijo y Dios siempre va a disciplinar a su hijo. Por eso al principio le dije, esta palabra es para sus hijos. ¿Verdad que todos tenemos que disciplinar a nuestros hijos de alguna manera, tarde o temprano, en algún momento de la vida? No hay hijo bien portado 100%. Hay unos menos calmados, otros más inquietos, pero a todos hay que ajustarlos tarde o temprano. A todos hay que disciplinarlos. Y el Señor nos va a disciplinar porque somos sus hijos. No podemos evitar eso. Pero es bueno que entendamos el porqué. Así como nuestro hijo le tenemos que explicar, te estoy disciplinando porque hiciste esto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que cuando el Señor nos disciplina es por esto, y que tenemos que hacer esto para revertir eso y no vuelva a suceder. Entonces,
eso va ocurriendo a la medida que vamos creciendo en el Señor, vamos entendiendo cada vez más claro, al punto que uno va a decir, lo único interesante de esta vida terrenal y la única preocupación que yo debo tener en esta vida terrenal como hijo de Dios es que no desobedezca al Señor. Es lo único que me debe preocupar. Porque mientras yo esté andando en la guía de mi Señor, sea cual sea la circunstancia, yo sé que Él tiene control. Pero cuando yo desobedezco y hago lo que me da la gana, cuando el Señor me manda algo, yo hago lo contrario, como hizo Jonás, entonces ahí va a venir una gran tempestad sobre mi vida, porque el Señor tiene que enseñarme. Amén. Gloria a Dios. Está bueno, nadie se ha dormido todavía. Entonces, ¿cómo reacciono frente a esas circunstancias? Bueno, mi consejo es, por lo vivido, que no durmamos, que no quedemos llorisqueando por una circunstancia adversa y simplemente nos echemos al abandono. No, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que revertir? ¿Qué tengo que reestructurar en mi vida? ¿Qué tengo que pedir perdón? ¿Qué tengo que reconocer? Esa es la reacción que nosotros debemos tener. Más tiempo nos demoremos durmiendo, más va a costarnos a nosotros pasar esa prueba. Al final del camino, todos tenemos que superar esa prueba, porque si no la superamos, la vamos a volver a tener. Porque ese es nuestro Padre que nos está enseñando. Tenemos que entender eso. Si mi hijo no aprende la primera vez que lo disciplino, va a venir una segunda vez y va a ser peor, más fuerte. Y si no pasa la segunda, va a venir una tercera hasta que la aprenda de que conmigo no se juega. Así nos dice el Señor. Jonás no pudo escapar de Jehová y era un profeta y no pudo escapar de Jehová. Y no pudo escapar de la disciplina que Jehová le puso a él hasta que no reconoció. Vamos al verso 7 al 10. Y dijeron, cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y amo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Punto a favor de Jonás. Por lo menos recapacitó y reconoció. Y me gustó porque a pesar de sus circunstancias, que tiene que en ese punto haberse sentido bien mal, él reconoció a Jehová. Él no negó de dónde venía. Hermanos, hay momentos en nuestra vida que nosotros salimos de nuestra casa un poquito así como enredados. El día comienza mal. Y a veces se nos cruzan a veces nos cruzan personas que tenemos que compartir. Y sabemos que Dios está poniendo a esa persona para compartirle la palabra, que necesita una palabra mía de aliento o de instrucción o una palabra de aceptar a Cristo como su Salvador. Y nosotros a veces, como quien dice, cortamos porque estamos mal nosotros con nuestros problemas de la casa y seguimos de largo. Y Dios puso a esa persona para que nosotros le compartiéramos de alguna manera. ¿Le ha sucedido? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, pero a mí me sucedió muchas veces. De repente por bobería, de repente, por alguna rabia que agarré en la mañana con el perro y salgo medio bravo y yo no quiero hablar con nadie ya porque no tengo ganas de hablar con nadie. A mí me pasó muchas veces y lo reconozco porque
tengo que trabajar en esa área todavía, de saber que cuando yo salgo de mi casa, yo soy un siervo de Dios en todas circunstancias. No es que yo voy a mi trabajo, yo voy a servir al Señor en mi trabajo, y a donde vaya. Y estoy aprendiendo a superar esas circunstancias menores de esta tierra, porque la voluntad de Dios está por encima de esas boberías mías. Debe estar. Yo debo entender eso. Que todas mis boberías están por debajo de la voluntad de mi Señor, que es ir y predicar el Evangelio y ser de testimonio y que el Señor se glorifique en mi vida. Entonces, otra enseñanza aquí que nos deja este capítulo 1, ¿no? Jonás reconoció a nuestro Señor a pesar de las circunstancias. Suerte sobre Jonás quiero brevemente explicar. En el Antiguo Testamento era un método que se utilizaba, en la cual Dios aprobaba, en la cual Dios trabajaba. O sea, se echaban suertes y Dios decía fulano o mengano, o lo que estuvieran decidiendo. Eso era utilizado en el Antiguo Testamento. Ya no lo vemos en el Nuevo. En el Nuevo solamente hay 2 veces mencionado eso, y la última fue en Hechos 1:26, ahí está el pasaje para que lo lean, cuando estaban escogiendo al apóstol que iba a suplantar a Judas, y echaron suertes y escogieron a Matías, que fue el apóstol número 12 después que Judas había muerto. Pero también tenemos que tener en claro que Hechos es un libro de transición de el pacto antiguo con el pacto nuevo, bajo la gracia. Hay mucho más detalles, pero yo no quiero entrar en eso. Pero no vayan a confundir que eso fue una lotería o una chinga, como decimos aquí en buen panameño. Eso no era lo que se practicaba, no era ese sentido de la palabra suerte aquí en el Antiguo Testamento. Es bueno tenerlo en claro, porque de repente alguno se entusiasma y sale de aquí a buscar lotería, porque se hacía, ¿no? Pero no ese es el consejo. Jonás está en rebeldía, pero aún así Dios lo está usando para los propósitos. Hermanos, Dios nos va a usar, si somos sus hijos, nos va a usar. Estemos bravos, estemos contentos, estemos cojeando, golpeados, como sea. Ahora, si lo hacemos de buena voluntad, mejor para nosotros, más fácil para el Señor, y el Señor nos va a bendecir de una vez. Pero si lo hacemos medio renegado al principio, entonces lo que va a tener que el Señor es ajustarnos para poder llevar a cabo su voluntad. Pero Él la va a hacer. Él la va a hacer. Yo no he visto nunca en la Biblia que el Señor se haya echado para atrás por algún ser humano. Él lo va a hacer. Así que el consejo es, hagámosla de primera. Obedezcamos al Señor. No le busquemos entender, porque hay cosas que no las vamos a entender. Porque para Él no hay nada es imposible. Dios nos utiliza para su obra a pesar de nuestras imperfecciones, carácter o con conocimiento. No espere que yo cometí ese error también. A veces queremos ser perfectos o estar en un grado de una super espiritualidad para servir al Señor, y eso nunca llega. Se lo digo por experiencia, nunca va a llegar eso. Nunca vamos a ser perfectos de no cometer errores, nunca vamos a ser tan espirituales que no vamos a ver nada de maldad por ningún lado. Eso no es mentira, porque tenemos todavía una naturaleza vieja que nos amarra a esta tierra. Pero el Señor nos va a utilizar independientemente de donde usted esté parado, sea nuevo, sea un hermano nuevo en la fe y entienda poquito todavía, o sea un hermano maduro y entienda mucho. Eso no es lo que el Señor mira. El Señor lo va a utilizar porque Él mira el corazón dispuesto al suyo y al mío. El corazón, que tan dispuesto está a servirle. No espere estar súper preparado y súper espiritual para servirle al Señor, porque eso no va a ser así. El Señor utilizó a Pedro, un pescador. Utilizó a Lucas, un doctor. Él va a utilizar a quien le plazca.
Entonces, no limitemos a Dios. O no miremos a nuestro hermano, no, aquel hermano no sabe ni leer, ¿qué Dios lo va a utilizar para su obra? Yo he visto pastores que no saben leer ni escribir y predican la palabra de Dios. Y muy bien, y con un corazón temeroso, yo los conozco. Entonces, no hay limitaciones para Dios, solamente Él va a utilizar aquel corazón dispuesto para servirle, eso es todo. Veamos el verso 11 al 14. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme a la mar. Ah, sí, pensó Jonás que yo me la voy a sacarme de Dios encima, no hay por todas, pues voy a acabar con mi vida y ya, listo, pero no voy a Nínive. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, importante aquí, eran los marineros ya, los que no alababan a Jehová, ahora sí. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Impresionante, todo un barco convertido a Jehová, al Dios Todopoderoso de verdad. Se olvidaron de sus dioses porque ninguno paró la tempestad. Dios va a ser reconocido. Los del mundo están esperando que nosotros le llevemos la palabra para reconocerlo. Ese es nuestro trabajo. ¿Acaso el inocente debe pagar por el culpable? Humanamente no. Pero ¿quién fue el único que pagó siendo inocente por todos los culpables? Fue Jesucristo. El único que pagó por todos nosotros que somos culpables de pecado, y Él era inocente. Él no pecó, Él no tenía culpa de nada, sin embargo Él cumplió con el propósito de Dios de que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Jesús hubiera pensado humanamente, pero ¿por qué yo voy a morir por todos estos necios que no quieren entender la palabra? Si yo no he hecho nada, si yo puedo, Dios, hombre, pude superar todas las pruebas, ¿por qué yo voy a morir ahora y a sufrir y tomar la copa del cáliz por los pecadores? Si el Señor hubiera pensado así, no estaríamos hoy aquí. Pero que eso nos sirva para poder entender el amor infinito de nuestro Jesús y que pongámoslo en práctica en nuestra vida. Que nosotros sí podemos dar nuestra vida por aquellos que no conocen la palabra. Y que dar la vida es sacar tiempo nada más. Dar la vida es algo un poco literario, pero es sacar tiempo de nuestra vida para poder compartir la palabra. Hoy me decía mi esposa cuando veníamos, qué día más lindo para estar en la playa. Y la verdad que sí, miren esa belleza para estar en la playa hoy, en la arena, bajo una palma con un coco frío. Pero gloria a Dios que estamos aquí. Yo no me siento que me he perdido de algo. Dios permitirá que vaya a la playa en cualquier otro momento. Pero hay que estar dispuesto a hacer las cosas cuando el Señor nos llama en el momento correcto. Y no es cómodo a veces, humanamente, hacer las cosas que el Señor nos llama. No es cómodo humanamente. Yo tengo que explicarle a mis hijos por qué no podemos ir a la playa. Les tengo que regañar como en la mañana, levántense con ánimo, porque así como se levantaron ayer para ir a la piscina con mucho ánimo, hoy también saquen esa cara de banco,
y sonrían porque vamos a la iglesia. Tengo que enseñarles hasta que lo hagan. Porque yo soy papá y tengo que enseñarles, pero así es. Así es. Pero tenemos que estar con convicciones serias delante del Señor. No podemos andar en dobleces, titubeando. No podemos porque no funciona así. Ahí está Jonás. Capaz que él dijo, no, yo soy el profeta más querido de mi Señor y él no me va a hacer nada, él me va a perdonar que no voy a Nínive. Una vez que no le haga caso, ¿qué va a pasar? Todas las veces le hago caso, una más, una menos ni le va a sumar a nuestro Señor. Y me voy para allá porque esa gente yo la quiero ver más muerta que viva, que yo le voy a predicar vida a esa gente. Y pasó lo que pasó. Entonces, el cristiano tiene que ser de convicciones fuertes, hermano. Tal vez no quiera escuchar eso, pero así es. No podemos estar titubeando en las cosas de Dios porque no crecemos, no avanzamos y el Señor no nos va a utilizar entonces. Porque el Señor va a decir, no, si cada vez que yo le digo una orden, Él hace lo que le da la gana, ¿para qué le voy a decir? Tenemos que tener convicciones fuertes. Tenemos que establecer nuestras prioridades, como lo dije hace unos domingos atrás. Establecer nuestras prioridades frente al Señor, no frente a los hombres. Tenemos que trabajar, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que suplir nuestras necesidades. Todo está bien, pero siempre va a haber tiempo para servir al Señor, cuando se quiere. Cuando uno lo tiene claro y lo proyecta y lo anota en su agenda. Porque así el Señor lo ha dispuesto. Por encima de mi actual condición están las almas que necesitan escuchar a Dios y clamar a Dios. Así es lo que vengo hablando ya hace más de media hora. Las almas, lo más importante, las almas que necesitan escuchar a Dios. Por eso estamos aquí. Nosotros no estamos aquí para vernos, apapucharnos, abrazarnos. No es lo principal. Estamos aquí para prepararnos, para animarnos. ¿A qué? A predicar la palabra. Esa es la principal función de la iglesia. Concentrarnos aquí, agarrar fuerza, prepararnos para proyectarnos a pescar almas. Estos marineros no eran hebreos, por primera vez clamaron al Dios verdadero. Aún así que Jonás estaba desobedeciendo a Dios. Miren todo lo que produjo esto. ¿Ya? Dios está por arriba de las circunstancias. Así lo decía el cántico que estábamos cantando en la mañana. Y para terminar, mis hermanos, los versículos finales dicen, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tenía preparado Jehová. No fue que casualidad que pasaba un pez por ahí y se lo comió, se lo tragó. Lo tenía preparado. Estaba dentro del plan de Dios que eso ocurriera. Jonás es lanzado al mar porque hubo una consecuencia. A pesar de que los marineros ya habían hecho votos a Jehová, aún así fue lanzado al mar. Eso es lo que me lleva a mí a pensar que a veces nosotros podemos arrepentirnos de algo, pero eso no quiere decir que las consecuencias sean borradas. Muchas veces sí, muchas veces no. Tenemos que estar preparados para asumir las consecuencias que puedan venir de nuestra desobediencia. Y no podemos decirle, ay Jehová, pero yo te pedí perdón y tú de todas maneras dejaste que yo me hundiera. Ya desobedeciste, hay consecuencias. Por nuestro actuar, no le echemos la culpa a Dios, es por nuestro mismo actuar. La tripulación hizo votos a Jehová. Dios tenía preparado un gran pez
No sé si era feo como que está la foto, pero bueno, era un gran pez. Y 3 días y 3 noches dentro del pez. Y acá viene lo bueno. Ahora está comenzando lo bueno de este libro de Jonás. Ahora que empieza lo bueno, el capítulo 2, 3 y 4. Este es el abreboca, el entorno de conocer a Jonás. Si desobedeces a Dios, Él tiene un gran pez para ti. Suena un poquito duro, pero hermano, mejor que digamos las cosas como son y que no nos sorprendan. Y vuelvo, repito, yo ya me pasé por varios peces, hermano, en la vida. Varias veces me han comido la ballena, o el gran pez, o el monstruo marino, como quieran llamarle. Espiritualmente, yo he estado dentro de esos peces muchas veces. ¿Y qué le voy a decir hoy en día? No quiero volver más. No quiero volver más a ninguno de esos peces que he pasado. Por eso mi preocupación hoy en día, y una preocupación buena, o mejor dicho, estoy siempre atento a que mis sentidos estén despiertos a obedecer al Señor. Porque no me gustan los peces, de estar adentro de los peces. Son momentos muy duros en la vida y es un proceso durísimo que sí sirven para madurar, pero no es que yo los quiera volver a pasar. Conclusión. Puse aquí 3 recomendaciones. La primera es: no huyas. No huyamos. No vayamos al lado opuesto. No huyas. No huyamos porque lo que hacemos es empeorar todas las circunstancias y todo lo bueno, entre comillas, que podamos haber hecho. Como Jonás, que él era un profeta, venía haciendo su trabajo, de repente, por desobedecer, él tuvo que pasar todas estas circunstancias. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Hoy, ¿cómo puedo huir? Tantas formas que podemos huir, tantas formas. Y le voy a decir una de las más fáciles. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es huir. Es la más fácil y la más normal y la que a veces ni cuenta nos damos. Porque dice la palabra que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado también. Si yo sé que tengo que hacer tal cosa porque el Señor me dijo que tenía que hacerla y no la hago, me quedo quieto, sentadito, estoy en pecado, estoy desobedeciendo y estoy huyendo. Y lo más probable es que por ahí venga el pez y me trague y pase por un proceso doloroso de poder entender y aprender. Tengamos cuidado porque es muy fácil huir de la voz de Dios. Muy fácil. Testifica al Señor independientemente de tu situación. Saliste peleado con tu esposa de la casa o con tu esposo. Que eso no sea un pretexto para no predicar la palabra cuando alguien se te cruza por el camino y Dios te lo pone para que le predique. Olvídate de tu problema personal en ese momento. Olvídate. Porque esa alma vale más que lo bravo que puedas estar, que eso va a pasar. Tengamos cuidado. Y yo lo digo por mí mismo, por mí primero. Yo debo tener mucho cuidado cuando salgo de mi casa, con quién Dios pone delante mío para yo poder predicar de Cristo. No hay que agarrar un día específico para servir a Cristo. Tenemos que servirle las 24 horas de los 7 días a la semana. Porque Dios tiene preparado a alguien para que tú le prediques, ya sea cuando sales, ya seas el que maneja el taxi, ya sea el que te sirve la comida en un restaurante, o sea, quien sea que Dios ponga en tu camino. Y por alguna circunstancia dé la oportunidad de compartir. Estemos siempre dispuestos,
siempre atento a poder compartir. No importa si estás sufriendo, no importa si te pagaron la quincena o no te pagaron, o te pagaron menos, o entró el cheque o no entró el cheque, no importa. Tu corazón tiene que estar dispuesto las 24 horas, hasta durmiendo tienes que... Si te levantas a las 3 de la mañana y tienes insomnio, ora por tus hermanos. Que alguna prueba está pasando, lo más probable. Ora por tu iglesia a las 3 de la mañana, ora por los ministerios, ora porque Dios se mueva en tu vida si tienes insomnio. Entonces, lo invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos, teniendo presente que el Señor nos quiere usar. Que el Señor nos quiere usar y que siempre podamos hacerlo de la manera más directa, diría yo. Evitemos pasar por el proceso de disciplina en lo posible. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno y grande en misericordia. Señor, que podamos aprender de este capítulo, Padre, de que tenemos que estar atentos a tu voz, entender el plan que tú tienes para conmigo y poderlo llevar a cabo, Señor, y ser un instrumento en esta tierra, ser parte del cuerpo que tiene que estar en funcionamiento. Señor, redarguye nuestros corazones, enséñanos aquello que está mal, muéstranos aquello que está mal a través de tu Espíritu Santo, que podamos tener acción de corregir y de mejorar cada día y madurar en tus caminos, Señor. Señor, heme aquí, úsanos para tu obra como tú dispones que tenemos que hacer, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, conoces su vida. Te pido que todo aquel que esté pasando pruebas, tribulaciones, momentos complicados en su vida, tu amor, Señor, esté sobre ellos. Los guíes a toda verdad y que ellos puedan enderezar su barco, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu palabra y que ya cale en nuestra vida, Señor, todos los días de aquí en más, Padre. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.